Saludos estudiantes del Diplomado en Educación a Distancia Virtual y en Línea del INUMED. En el día de hoy damos inicio a la conferencia final del curso número 1, que como todos conocemos es correspondiente a la temática Educación a Distancia Virtual y en Línea, sus fundamentos científicos, técnicos y pedagógicos en la actual sociedad del conocimiento. Esta última conferencia es parte del tema 4, es el cierre también del tema 4, en el cual se abordaron los componentes de la educación abierta, a distancia, virtual y en línea, tanto los componentes pedagógicos como los tecnológicos, así como de los recursos humanos. La conferencia, como ustedes pueden ver, se titula Pedagogía Digital y Didáctica de la Educación a Distancia Virtual y en Línea. Es decir, que va a abordar una temática que constituye a nuestro modo de ver un aspecto medular para lograr un buen desempeño en los cursos de educación a distancia virtual y en línea. Es comprender cuáles son sus componentes pedagógicos y didácticos. Precisamente este tema de pedagogía digital es un tema, es un concepto que en los últimos tiempos se ha venido introduciendo en el campo de la educación a distancia virtual y en línea, e incluso en el campo de las TIC, es decir, de las TIC aplicadas o de las TIC en el campo de la educación. Sin embargo, a pesar de que se menciona bastante con término pedagogía digital, observamos que no hay un buen desarrollo de los mismos en las fuentes bibliográficas. Es decir, que apenas existe una obra sistémica que lo trate, existen muy pocos artículos que hagan referencia directa a la estructura pedagógica desde una perspectiva digital. Precisamente esa será la primera temática que vamos a abordar en nuestro curso. Pero para ello hemos concebido ubicar todo el debate actual respecto a la pedagogía, tanto el debate teórico como el debate epistemológico, de modo tal que podamos encontrar el lugar que científicamente le corresponde a esta nueva desarrollo de la pedagogía que se le denomina pedagogía digital. Por ello, partiremos del análisis de la relación entre la sociedad, la educación y la ciencia. En ese sentido, la ciencia, en este caso la pedagogía, por tratarse la pedagogía de la ciencia y la educación. Por ello, dentro del esquema, ubicamos a la pedagogía en el centro. No porque la pedagogía sea el centro de todas las ciencias, sino porque es el centro de la ciencia, es decir, ocupa el lugar central porque es la ciencia que vamos a estudiar con relación a la educación, puesto que la pedagogía es la ciencia de la educación. Y la educación es un fenómeno social. Por tanto, tenemos que analizar también la sociedad en su conjunto. En ese sentido, podremos apreciar que en la sociedad hay toda una serie de campos como es la economía, la filosofía, la política, la ética, la sociología, la antropología, la psicología, las ciencias sociales, la medicina, las ciencias naturales, las ciencias de la salud, las ciencias exactas, la tecnología, la informática, la cibernética, en fin. Es decir, que la sociedad está conformada por infinidad de campos. Y uno de esos campos fundamentales justamente es la educación. Y la pedagogía es la ciencia o la disciplina del conocimiento que se ocupa de la educación como un fenómeno social, que como veremos es un fenómeno social complejo. En ese sentido, el análisis de la educación podemos hacerlo en dos grandes entornos dentro de la sociedad. El entorno educativo en un sentido más amplio y un entorno más estrecho, circunscrito esencialmente a la institución que la sociedad le ha dado la misión de educar. En este caso vamos a llamar así a este entorno como el entorno escolar. Con relación al primer entorno amplio, que es el entorno educativo, aparecen las llamadas ciencias de la educación, es decir, un conjunto de ciencias de carácter general que forman parte de todos esos campos de las ciencias que conforman la sociedad y que cuando se intersectan con la educación se constituyen como campos límites y así se va a constituir la llamada ciencia de la educación. Así vemos, por ejemplo, que la relación de la educación con la economía dentro de la sociedad da lugar a la economía de la educación.
en la relación de la educación con la filosofía, a la filosofía de la educación, con relación a la política, lo que es las políticas educativas, y así sucesivamente. Este es un concepto importante para comprender el problema del lugar de la pedagogía y de la educación como un fenómeno social. Por eso, bueno, aparecen las denominadas ciencias de la educación. Sin embargo, ya cuando vamos al entorno escolar, aparecen, ya no vamos a decir campos límites, sino una serie de ciencias que se establecen núcleos entre ellas de interacción e incluso de intersección, que van a suceder así el surgimiento de las llamadas ciencias límites. Por ejemplo, entre la pedagogía y la psicología pedagógica, o entre, digamos, la psicología y, y la sociología, por ejemplo, la pedagogía social. Así, bueno, se conforman las llamadas ciencias pedagógicas. Y por último, bueno, todas esas relaciones entre ciencias son nucleadas ¿por quién? Por la pedagogía, cuyo objeto de estudio único es precisamente la educación. Por eso, bueno, se le dice que es la ciencia de la educación o la ciencia pedagógica. Y es el núcleo alrededor del cual se integran las llamadas ciencias pedagógicas y las llamadas ciencias de la educación. Veremos a continuación cuáles son las principales estructuraciones o ramas o ciencias pedagógicas o ciencias de la educación. Y esto, bueno, indudablemente tenemos que hacerlo desde un enfoque epistemológico, que nos permite incluso ver esa relación entre la pedagogía, la ciencia pedagógica y la ciencia de la educación, para luego determinar el lugar de la didáctica, puesto que vemos que en esta conferencia también tenemos que analizar la llamada didáctica de la educación a distancia virtual y en línea. Aquí aparece un esquema de la pedagogía en su interrelación con las ciencias pedagógicas y la ciencia de la educación en el sistema de ciencias contemporáneas. Observemos que el cuadro exterior de este esquema la constituyen las llamadas ciencias contemporáneas, es decir, las ciencias económicas, la filosofía, la sociología y otras ciencias sociales, las ciencias técnicas y cibernéticas, las ciencias exactas, en fin, todas las ciencias que hoy en día se le llaman el cuerpo de ciencias constituidas y que de hecho son la base para establecer los contenidos que son propios de la pedagogía en su estructuración dentro de este sistema de ciencia. Encontramos entonces un círculo concéntrico exterior que lo conforman las llamadas ciencias de la educación, donde encontramos desde la sociología de la educación en su interacción con la sociología y la pedagogía, encontramos la filosofía de la educación en la interrelación pedagogía-filosofía y así sucesivamente. Estas ciencias de la educación permiten dar un enfoque macro a la educación. Justamente ustedes observarán que esas ciencias están en la base del análisis que hicimos en la conferencia anterior acerca de los componentes macrológicos o de la macroeducación. Más al centro encontramos otro círculo concéntrico, que en este caso es el que corresponde a las ciencias pedagógicas. Son las ciencias que forman parte de la educación, pero en el contexto de la institución donde se desarrolla el acto educativo, es decir, la institución educativa, ya sea escolar, ya sea la universidad, ya sea una institución infantil. Y ahí ustedes verán, por ejemplo, en la propia intercambio entre la pedagogía y la sociología, según vimos que en la ciencia de la educación era la sociología de la educación, en el campo de las ciencias pedagógicas sería la sociología pedagógica. Y así, bueno, sucesivamente se ven todas estas relaciones. Quisimos hacerle esta presentación, puesto que es muy importante tener una visión holística del fenómeno educativo, de la pedagogía, de la ciencia pedagógica y de la ciencia de la educación, porque todas ellas de una manera u otra van a estar aportando a una comprensión de la didáctica digital y, por supuesto, de la pedagogía digital y de la didáctica de la educación a distancia virtual y en línea. Si nos vamos a la parte derecha de este esquema, en su
área central, vemos la relación entre la pedagogía y las ciencias técnicas y la cibernética. Las ciencias técnicas y la cibernética son la base hoy en día de todo lo que es las ciencias de la información y de la computación. Y en ese sentido, estas ciencias, en su interacción con la pedagogía y en el campo de la ciencia y la educación, dan lugar a la tecnología educativa, tema que ya ha sido visto, analizado en conferencias anteriores. Por tanto, la tecnología educativa es una ciencia de la educación y dentro de los especialistas de la educación que se forman hoy en día, la obtención de un título en tecnología educativa, incluso un grado académico de máster o un doctorado en tecnología educativa, constituye un fundamento dentro de esta perspectiva epistemológica de la estructuración de la ciencia y la educación. Pero también encontramos que a nivel escolar tiene la tecnología educativa su representación. ¿En qué? En la tecnología informática escolar, donde desarrollamos toda una serie de procesos de formación tecnológica en tecnología educativa, en TIC, en el manejo de las computadoras en nuestros estudiantes, desde los primeros años, es decir, desde preescolar, la educación básica, hasta la educación superior. Por tanto, aquí ya hemos hecho una ubicación del lugar de la tecnología educativa y de la tecnología en el campo ya de la institución educativa, elemento fundamental para entender cómo sería el actual desarrollo de la pedagogía digital. En ese sentido, también es necesario ver el fenómeno, pero desde el punto de vista desde el interior mismo de la pedagogía como ciencia, es decir, desde el interior de la estructura de la pedagogía como ciencia. Los procesos que algunos filósofos de la ciencia llaman los procesos internalistas, es decir, de cómo se constituye internamente una ciencia, cuál es su estructura interna. También están los aspectos externalistas, que es lo que hemos venido analizando, es decir, la relación con las ciencias del exterior y con el fenómeno de los fenómenos sociales concomitantes a la educación. Atendiendo a ello, aquí le presentamos un esquema clásico que parte desde la historia de la pedagogía y la pedagogía general como el núcleo básico del cual surgen infinidad de otras ramas de la pedagogía. Y dentro de esa pedagogía general encontramos tres ramas fundamentales. La teoría de la educación, que explica cómo en general se produce el proceso de formación. La didáctica, que constituye el núcleo fundamental de la pedagogía, puesto que es la rama que se ocupa de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje para producir en el alumno los aprendizajes esperados y la formación que desde el punto de vista humanístico se quiere que el mismo obtenga a través de las diferentes materias escolares. Y bueno, la dirección y organización de la educación que nos permiten, bueno, estructurar la escuela, la universidad como organización educativa. A partir de esto, bueno, vemos que a la izquierda aparece la llamada pedagogía de las edades, es decir, un conjunto de ramas de la pedagogía que se ocupan de educar al niño, al adolescente, al joven, incluso al adulto. Por eso ustedes podrán ver aquí que dentro de ella encontramos la pedagogía de las edades tempranas, la pedagogía preescolar, la pedagogía escolar, la pedagogía de la formación profesional y la pedagogía de los adultos o la andragogía, donde indudablemente nosotros debemos profundizar, puesto que justamente esa es la edad con que se trabaja esencialmente en la universidad, en este caso en el INUMED. También encontramos, pero ya a la derecha, las llamadas pedagogías especiales o defectología. Es decir, es en la rama ya de la pedagogía o las ramas de la pedagogía que se ocupan de los sujetos, de las personas con determinado defecto físico-mental. Ahí encontramos, digamos, la surdopedagogía, que tiene que ver con los estudiantes sordos y hipoacúsicos, la tiflopedagogía, los ciegos débiles visuales, la logopedia, que trata los trastornos del lenguaje, la oligofrenopedagogía, que trata de los diferentes niveles de retraso cognitivo, de dificultades en el desarrollo cognitivo y por supuesto en el aprendizaje. La pedagogía correctiva para los trastornos de conducta y la somatopedia,
que se ocupa esencialmente de los sujetos que tienen serios problemas en su desarrollo físico. Bueno, en medio de todo eso también encontramos que la didáctica da origen a las llamadas metodologías de la enseñanza o de las diferentes asignaturas. Es decir, que cuando nos ocupamos del aspecto de la enseñanza dentro del aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, aparecen entonces estas metodologías de la enseñanza, como es la metodología de la enseñanza de la lectoescritura, del cálculo matemático, o sencillamente la metodología de la enseñanza de la anatomía o de la fisiología, ya hablando en el campo de las ciencias médicas y de la salud. Y por último, encontramos acá un importante desarrollo de la pedagogía como rama, que es la metodología de la investigación pedagógica, es decir, cómo realizar las investigaciones en el campo de la educación. Y como aspecto ya final de esta estructura están las denominadas pedagogías en proceso de formación. Es decir, son ramas pero de la pedagogía que comienzan a estructurarse como ramas científicas, como disciplinas del conocimiento, pero bueno, que todavía están en proceso de formación. Ahí hay infinidad de ellas, desde la pedagogía de la sexualidad, la pedagogía ambiental, de la educación familiar y comunal, la pedagogía social, y aquí justamente entonces es que vamos a ubicar a la pedagogía digital. Finaliza entonces este cuadro con la pedagogía comparada, que es la que nos permite a nosotros tener elementos de comparación entre los diferentes desarrollos teóricos y prácticos de la pedagogía y que constituye, bueno, una rama muy recursiva a la hora de valorar los desarrollos que se están teniendo. Por ello, entonces, podemos decir, ya ubicándolo dentro de esta estructura de la pedagogía, que la pedagogía digital es una pedagogía en proceso de formación. Veamos entonces en qué va a consistir esta pedagogía digital. Bueno, las dificultades en encontrar una definición convincente en la literatura científica nos ha llevado a hacer una definición que les proponemos. Y vamos a decir que la pedagogía digital es una rama reciente de la pedagogía en construcción y desarrollo permanente en que la comunicación educativa está mediada ¿por quién? Por las TIC. Y que establece un nuevo paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que cambia la relación espacio-temporal entre sus actores, es decir, los docentes, los estudiantes y los recursos, y se generan nuevos componentes didácticos para el logro de metas educativas establecidas curricularmente en los programas académicos. Por tanto, esta es una definición en la cual hemos tratado de sintetizar, vinculándolo incluso a la conferencia con anterioridad se le dio en este propio tema 4, a una serie de elementos que constituyen la clave para la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de una institución educativa y la elaboración de los programas académicos de formación, desde una perspectiva incluso de los macro componentes de la educación que después de nuevo vamos a tocar en esta conferencia y a profundizar. También encontramos una definición que no quisimos desechar del 2015 de unos autores franceses en un texto que se titula La pedagogía digital, un reto para la enseñanza-aprendizaje. Estos autores señalan que son todos los recursos humanos, tecnológicos y materiales dedicados al aprendizaje de conocimientos y competencias que integran los usos digitales, ya sean presenciales o a distancia o vía internet. Es decir, que aquí, bueno, se ve que la pedagogía digital no es más que el enseñar utilizando los recursos de la digitalización. Por eso, bueno, señalan estos autores que promueven nuevas formas de enseñar, aprender y trabajar. Una vez, bueno, ubicado ya en estos conceptos de pedagogía digital, vamos a dejar algunos elementos básicos para su comprensión, como son los componentes de la pedagogía digital. En este sentido, hemos identificado tres grandes componentes y en esto se coinciden la mayoría de los autores. Primero, la teoría de la comunicación digital.
Ya ustedes, desde las primeras conferencias, la conferencia de los primeros temas, el tema 2, vieron todo lo relativo al lugar de las teorías de la comunicación y especialmente a la comunicación digital. Ese es un componente fundamental de la pedagogía digital. El otro componente está relacionado ¿con quién? Con la teoría del currículo, porque a la larga usted enseña en un currículo digitalizado y la pedagogía digital es precisamente la que daría las bases científicas para estructurar ese currículo en una perspectiva digital, es decir, en una perspectiva de la educación a distancia, virtual, en línea, incluso la educación abierta. Y por último, el tercer componente son los ambientes de aprendizaje. Es decir, que siempre la pedagogía digital se va a desarrollar en un entorno virtual de aprendizaje, donde las teorías del aprendizaje derivadas de las corrientes de la psicología contemporánea constituyen su núcleo rector. Por eso les decíamos en conferencias anteriores la importancia de conocer cuáles son las teorías del aprendizaje y cuáles son las corrientes de la psicología en que se sustentan estas teorías del aprendizaje, para lo cual incluso en el tema 2 también se les dio una conferencia sobre estas corrientes de la psicología contemporánea. También, bueno, para el desarrollo de la pedagogía digital hay un conjunto de condiciones. La primera es que hay que crear una narrativa digital, es decir, que la narrativa, el discurso áulico presencial es diferente totalmente a la narrativa digital, que como sabemos es a base de ¿qué? De herramientas digitales, de un conjunto también de formas de relaciones mediadas entre el profesor y el alumno, mediadas por supuesto en este caso por la tecnología. De hecho, la segunda condición es que el profesor es realmente un mediador. Por eso muchas veces al profesor también se le llama acá conductor, tutor, y bueno, como vieron en una de las conferencias dadas por la doctora Leonor en el tema 3, también es, pudiéramos decir, un mentor, que es la manera de poder llevar el aspecto de la comunicación a un plano ya más personalizado, más formativo, ¿no? De la personalidad del estudiante a través de los recursos de la digitalización. Y por último, la tercera condición es cambiar lo antiguo por lo moderno o combinar ambas partes. Esto es un requisito de la pedagogía digital. Por eso precisamente hemos querido darle una visión global del enfoque epistemológico de cómo se constituye la pedagogía como ciencia para poder comprender la pedagogía digital en las nuevas condiciones ya que ha dictado el desarrollo científico-técnico con la aparición de las TIC aplicada a la educación. Una vez realizada, bueno, todas estas precisiones de carácter conceptual y conociendo ya qué cosa es la pedagogía digital y la relación que hay entre la pedagogía y la didáctica, atendiendo a la didáctica como aquella rama fundamental de la pedagogía que permite la realización exitosa del proceso de enseñanza-aprendizaje, estaríamos en condiciones de ver cuáles serían los presupuestos básicos acerca de las concepciones de la didáctica en las corrientes pedagógicas contemporáneas. Quiere esto decir que no puede haber una comprensión de la didáctica sin entender que la pedagogía en la actualidad tiene múltiples corrientes, múltiples tendencias y que cada una de ellas va a tener una interpretación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a asumir alguna teoría del aprendizaje y sobre esa base nos va a decir cómo se debe estructurar el proceso de enseñanza. Y bueno, por ello, la primera idea sería que la comprensión de las concepciones didácticas requiere de un enfoque de las diversas corrientes pedagógicas contemporáneas, ya que cada una de estas desarrolla su propia teoría y práctica didáctica, y en consecuencia, una forma de concebir y realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, bueno, es frecuente que nos diga, bueno, ¿cuál es la posición que usted como pedagogo, como didacta tiene? Yo soy constructivista, yo soy conductista, yo soy un humanista, todo eso indudablemente parte de esta idea, ¿no? Inicial, que se concreta en que las teorías didácticas de las corrientes están
en la base de los diversos modelos pedagógicos educativos actuales, ya sea el modelo tradicional, ya sea el modelo escuela nueva, el llamado modelo sociocrítico, el tecnológico, que un poco, bueno, es el que se asienta todo estas concepciones de la educación a distancia virtual y en línea, y en la educación basada en competencias, es decir, el modelo EBC. Un tercer presupuesto es el referido a que las corrientes pedagógicas contemporáneas tienen un fuerte fundamento psicológico derivado de las corrientes, escuelas y teorías de la psicología, en particular las teorías del aprendizaje. Por eso, entre las concepciones didácticas actuales más influyentes se encuentran, por ejemplo, la psicogenética y la constructivista. Son las que tienen las bases de la psicogenética de Piaget, que, como ustedes conocen, ha aportado al llamado modelo educativo constructivista, que es el que se ha impuesto, ¿no?, a nivel internacional, incluso el que asume el modelo educativo o modelo de nueva escuela mexicana y la propuesta de muchísimas modelos de universidades en la actualidad. También aquí encontramos la tendencia, ¿no?, la concepción didáctica cognitivista derivada de las teorías cognitivistas, la conductista, base de, como decíamos hace un rato, de la escuela o del modelo de educación tradicional, los modelos humanistas en una gran diversidad de autores. Les remitimos incluso que vayan a la conferencia sobre las corrientes de la psicología, que está en el tema 2, para profundizar en estas perspectivas teóricas. Y por último, la del enfoque histórico-cultural de Vygotsky, una tendencia que se ha venido imponiendo y que se ha hecho una sinergia con las concepciones constructivistas para dar paso a un nuevo modelo de estructuración pedagógica y didáctica de la educación. Observen entonces que todas estas perspectivas tienen una importancia práctica muy grande. Y bueno, muchas de las formas de realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo a distancia, sino a presencial, tienen su base en una o más de estas corrientes. Por tanto, todas son imprescindibles para la comprensión de las concepciones didácticas relacionadas con la educación a distancia virtual y en línea, y han tenido un desarrollo histórico que va desde el conductismo hasta el conectivismo, como veremos más adelante. Pero bueno, no queremos avanzar más en estas cuestiones, ¿no?, que nos conducen a la visión práctica de cómo debemos enfocar la educación a distancia virtual y en línea en el ENUMED, sin dejar claro qué es realmente la didáctica. Aquí nosotros le hemos traído dos definiciones. Uno de un autor clásico, Alves de Matos, que nos dice que es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza. Esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Una definición muy concreta, muy objetiva y que, bueno, nos parece valiosa, aunque ya tiene algunos años. También nosotros como autores, en el año 2018, en alguna de nuestras obras, expusimos que la didáctica no es más que la rama fundamental de la pedagogía que investiga y establece fundamentos teórico-prácticos para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas del conocimiento en contextos educativos determinados. Quiero decirle también que la didáctica tiene dos grandes clasificaciones: la llamada didáctica general y las didácticas especiales o específicas. La didáctica general, bueno, como su nombre indica, es la disciplina o rama de la pedagogía que estudia las leyes, regularidades y categorías más generales del proceso de enseñanza-aprendizaje, común a todas las disciplinas del conocimiento dadas en las materias o asignaturas curriculares. Se basa en la metodología general de la enseñanza, fundamentada en las teorías del aprendizaje, de las diversas tendencias y corrientes psicopedagógicas. Por tanto, tener una buena visión didáctica, un buen enfoque didáctico, necesariamente nos conduce a tomar las teorías del aprendizaje de las corrientes psicológicas contemporáneas. Por eso la preparación psicológica de un docente es fundamental en materia de psicología, puesto que el proceso de aprendizaje, el aprendizaje, de hecho no es más que una cualidad
un proceso de carácter psicológico que se da en el ser humano. Ahora, respecto a las didácticas especiales. Bueno, las didácticas especiales o específicas son disciplinas pedagógicas que estudian las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de determinada materia o asignatura curricular. Es decir, que las didácticas especiales son didácticas ¿de qué? De materia o de asignatura. Se basa en la metodología de la enseñanza específica de una ciencia o de una disciplina del conocimiento y la cultura para propiciar un aprendizaje óptimo, significativo o desarrollador de los educandos desde determinadas teorías del aprendizaje y experiencias pedagógicas y de innovación. Quiere eso decir que la metodología de las enseñanzas propia de las didácticas especiales necesariamente va a asumir también una teoría del aprendizaje. Por ejemplo, si hablamos de una teoría del aprendizaje derivada del enfoque histórico-cultural, vamos a hablar entonces de un aprendizaje desarrollador. Si vamos a hablar de un aprendizaje de la teoría de Hubert, de la teoría del aprendizaje significativo, bueno, el aprendizaje que se produce es significativo. Y así sucesivamente. Quiere eso decir que entender el proceder pedagógico y didáctico para enseñar, la metodología que utilizamos en un aula o en un aula virtual para enseñar, necesariamente tiene que partir de una concepción didáctica argumentada en alguna de estas teorías del aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son las didácticas especiales o específicas? Bueno, existen diversas taxonomías o simplemente una relación de estas. Por ejemplo, son frecuentes los conceptos de didáctica de las ciencias, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las ciencias exactas, didáctica de la lengua y la literatura, didáctica del arte y la cultura, didáctica de las lenguas extranjeras, didáctica de la educación física, el deporte y la recreación, y la didáctica de la computación y de la electrónica. Y existen diversas didácticas o metodologías de las diferentes materias escolares. Por ejemplo, en la matemática, la didáctica de las matemáticas, es frecuente, hablar de didácticas tan específicas como la didáctica del cálculo, la didáctica del álgebra o de la geometría, incluso la geometría del espacio, la geometría descriptiva, etc. Asimismo, lo vemos con las demás materias escolares, que de hecho no son más que contenido de la ciencia convertido en contenido del aprendizaje, como es la didáctica de la química, de la física, de la biología, de la lengua materna, del español o del castellano, de la lectoescritura, de la filosofía, las ciencias sociales, la geografía, la educación laboral, la psicología, de la economía, de la ingeniería, de la arquitectura, de la informática y de la pedagogía, entre otras, incluyendo, la didáctica de las ciencias médicas o de las ciencias de la salud. Sin embargo, hay algo muy curioso, y es que no hay referentes bibliográficos sobre la didáctica de la educación a distancia, virtual y en línea. Solo abundan diversas propuestas metodológicas y de carácter práctico derivadas de las TIC o de las TICE, o de las teorías y modelos de educación a distancia y virtual. Quiere eso decir que la construcción de una didáctica de la educación a distancia virtual y en línea es una necesidad imperiosa para lograr un mejor desempeño de los docentes virtuales. Esa es, sin duda, una necesidad no resuelta aún totalmente y que nosotros como autor apuntamos a encontrar respuestas desde el punto de vista científico. De acuerdo, con esto también queremos decirle que además de estos preceptos que hemos venido analizando para comprender la educación a distancia virtual y en línea, es necesario tener también una visión del recorrido histórico que ha tenido la educación a distancia. En ese sentido, han habido infinidad de teorías de la educación a distancia. Podemos ya distinguir en épocas como en el año 1971, que Otto Peters desarrolla su teoría de la educación a distancia y del proceso industrial. Es una época en que toda la revolución industrial ha generado la necesidad de una educación, de capacitar en el espacio, transferido en el tiempo, y así surge esta primera teoría.
Ahí, bueno, su rasgo esencial es que los materiales didácticos para la educación a distancia se dan, pero para resolver las necesidades de esta sociedad industrial. Después encontramos en el año ya 1977 la teoría de la distancia transaccional y la autonomía del educando de Michel Moore. Aquí es la transacción entre quién, entre el instructor y el aprendiz. Es decir, que el alumno llega a un acuerdo, ¿para qué? Para de una manera autónoma, con su docente, adquirir sus aprendizajes. Esta es una visión importante, base sobre todo de la educación abierta, que tuvo mucha fuerza y que la sigue teniendo en aquellos años. Después encontramos otras teorías, como la teoría de la independencia de Wedemeyer, ya donde el protagonismo del estudiante y la autodirección de su aprendizaje es su rasgo esencial. Tenemos también la teoría de la conversación didáctica guiada de Holmberg, que ha tenido mucha divulgación desde el año 85 y que por supuesto su rasgo característico es que se basa en qué, en las teorías de la comunicación. De hecho, se convierte en qué, en una estrategia de comunicación para formar en el espacio-tiempo. Tenemos también la teoría de la comunicación y el control del educando de Garrison, que en la actualidad todavía se mantiene con fuerza de esta teoría, donde, bueno, su rasgo esencial es la comunicación y control del estudiante para desarrollar su independencia y, por supuesto, sus competencias. Ya comienza a hablarse de ¿qué? De competencias. Tenemos entonces, después, en los años 92 hasta el 2002, la teoría del aprendizaje colaborativo, que tuvo una gran fuerza de un conjunto de autores, y bueno, que aquí la esencia es crear un ambiente de aprendizaje colectivo, colaborativo, donde, bueno, un alumno aprende del otro alumno y así sucesivamente. Y el profesor lo que hace es estimular, conducir, un poco orientar esas actividades de aprendizaje colectivos. Tenemos también que en el año 93 está la teoría de Keegan, que tiene también mucha actualidad, que es la teoría de la integración de los actos de enseñanza y aprendizaje. Aquí, bueno, esta es una teoría donde se centra en el aprendizaje y el uso de los recursos didácticos en una comunicación interpersonal. Aquí se comienza a vincular ya lo que es teoría de la comunicación, ¿con quién? Con teorías del aprendizaje. Porque de hecho, bueno, la comunicación educativa es un acto de aprendizaje dentro de una determinada entorno de comunicación creado pedagógica y didácticamente. Otras teorías más recientes es la de Berdwin y Clark, sobre que es la llamada teoría tridimensional, donde apuesta a tres rasgos esenciales: al diálogo, la estructura y la autonomía. Observen que la mayoría de todas estas teorías comienzan a poner mucho énfasis en ¿qué? En la autonomía. ¿Pero la autonomía de quién? Del estudiante, la capacidad que tiene el estudiante por sí mismo de aprender bajo determinado entorno que le facilita en este caso la educación a distancia virtual y en línea. Tenemos también en el año 99 la teoría de Simonson, que es la teoría de la equivalencia, que es la equivalencia de resultados del aprendizaje al margen del entorno del aprendizaje de cada estudiante. Esta es de las llamadas teorías que van dirigidas o centradas en ¿qué? En el producto que ustedes van a ver después, que los modelos de diseño instruccional, algunos de ellos, asumen esta perspectiva teórica. Quizás en el año 2000 se desarrolla la más impactante de todas las teorías de la educación a distancia virtual. Es la de Simons. Esta teoría es la teoría del conectivismo o del conectivismo, que dice que el conocimiento o el rasgo esencial es el conocimiento individual y la red. Es decir, que la red, con su desarrollo tecnológico actual y la capacidad de información que da en la sociedad del conocimiento, da la posibilidad que el alumno adquiera todo su conocimiento individual. Y después aparecen ya, a partir del año 2005, desde la perspectiva de diversos autores, la teoría del constructivismo tecnológico y sociocultural, que es la integración de los modelos didácticos constructivistas con las TICE y la perspectiva aportada por el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, donde aparecen ya algunos conceptos como la necesidad de personalizar la educación a distancia virtual y en línea. Este es un recorrido que hemos hecho a partir de la elaboración de varios autores que han hecho un análisis del desarrollo histórico de la educación a distancia virtual y en línea,
que lo hacemos no para que ustedes tengan una simple información de un desarrollo histórico, sino porque muchas de estas teorías después ver cómo se estructuran los diferentes modelos de educación a distancia. Y están en la base de ¿qué? De los fundamentos de una didáctica de educación a distancia virtual y en línea. Y esos fundamentos, bueno, vamos a decirles que son los siguientes. Primero, la necesidad de una definición e integración de los macrocomponentes de la educación desde una visión filosófica, politológica, epistemológica y desde la ciencia de la educación. Ya esto lo hemos venido viendo. Esta teoría es básica para entender esta nueva forma, esta nueva modalidad de la educación, donde esos macrocomponentes que van desde las políticas y la legislación educativa hasta los diferentes tipos de diseño instruccional. El segundo aspecto es la determinación del lugar de la didáctica en la relación con la pedagogía, las ciencias pedagógicas y la ciencia de la educación. Este es un acto de orden epistemológico necesario para entender qué es la didáctica y qué relación tiene con toda esa complejidad que tienen las ciencias pedagógicas, las ciencias de la educación en la comprensión de este fenómeno no tan diverso y socialmente complejo como es la educación. Lo tercero es la asunción de posturas teórico-metodológicas derivadas de las diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas y sus correspondientes modelos educativos. Esto es un aspecto básico que ya hemos venido analizando en esta conferencia y en conferencias anteriores. La definición de la didáctica y su lugar en el diseño de los modelos educativos. Esto es clave. ¿Por qué? Porque cada modelo educativo tiene en su base un modelo didáctico y tiene una definición, una concepción didáctica derivada de las teorías pedagógicas y de las diferentes concepciones epistemológicas de las ciencias pedagógicas y la ciencia de la educación. La quinto fundamento es la consideración de los aportes y contenidos de las didácticas específicas y la metodología de la enseñanza de la materia o asignatura en la modalidad presencial, lo que incluye el dominio de los contenidos de la ciencia y la cultura, objeto de la enseñanza. Quiere decir que siempre en la enseñanza a distancia virtual y en línea hay un antecedente que lo da ¿quién? La educación en modalidad presencial. Muchos de los que aquí estamos presentes recibiendo esta conferencia hemos tenido que transitar o estamos transitando de una modalidad presencial a una modalidad virtual, pero no podemos despojarnos de nuestras experiencias, de nuestras concepciones, porque el proceso de aprendizaje en el ser humano es el mismo. Lo único que las mediaciones digitales generan una nueva perspectiva, son las que son diferentes y esas son las que debemos dominar para lograr ahora los aprendizajes de los estudiantes en estas nuevas condiciones de mediación. El sexto fundamento es la definición de la educación a distancia y la distinción de sus modalidades virtual y en línea, un aspecto que ya trabajamos en temas anteriores. No es lo mismo la educación virtual que en línea, hay aspectos que la diferencia y es importante tener presente a la hora incluso de organizar el diseño instruccional con el que vamos a enseñar determinada materia. Entonces ya decimos específicamente las materias que ustedes tendrán que estructurar en esta modalidad aquí en el ENUMED. Y el séptimo fundamento es la integración de los componentes pedagógicos, tecnológicos, organizativos y de los recursos humanos en la educación a distancia virtual y en línea. Estos cuatro componentes son básicos. Nosotros no estamos en estos momentos haciendo más énfasis en el componente pedagógico, pero ustedes verán que en el próximo curso, que ya comenzaría a continuación, el curso 2, ahí vamos a hacer énfasis en los componentes tecnológicos. Los organizativos lo hemos venido viendo, pero la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula virtual es diferente y vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Y para todo eso hay que preparar el recurso humano. El principal recurso humano en estos momentos son ustedes precisamente los docentes que se preparan y tienen que cambiar su mentalidad y cambiar su actitud respecto a cómo educar, porque la educación a distancia, virtual y en línea requiere de esa nueva, esa diferente actitud mental. Atendiendo, bueno, a ello también vemos que hay otro fundamento como es
la necesaria recreación o creación de un modelo de diseño instruccional para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso PEA, vamos ahí ya dando algunas siglas que son características, ¿no?, en esta área de la educación a distancia virtual y en línea. En las modalidades, bueno, la educación a distancia virtual y en línea, que ya hemos visto cuáles son: el e-learning, el B-learning, el M-learning, con sus variedades como pueden ser, o variantes como el F-learning, es decir, utilizar el Facebook, el W-learning, que es en este caso la utilización del WhatsApp, una de las modalidades que hemos adoptado del M-learning en este curso, y el U-learning, que como conocemos es el aprendizaje oblicuo incidental. El punto 9, bueno, el fundamento sería la determinación de las teorías del aprendizaje apropiadas a los modelos de educación a distancia, abierta, virtual y en línea, y sus diseños instruccionales. Quiere decir que entre el modelo de educación, la modalidad de educación y el diseño instruccional hay una relación indisoluble. Y esa es la clave, como ustedes verán después en una conferencia que impartiremos en el próximo curso, para lograr una educación a distancia virtual de calidad. La calidad en gran medida se define por ello, como se define también por la necesidad del establecimiento de principios, normas y criterios de la selección de los recursos digitales, las herramientas y los apoyos a utilizar en los diseños instruccionales según el modelo de educación a distancia virtual y en línea adoptado. En correspondencia siempre con ¿qué? Bueno, con los entornos virtuales de aprendizaje, EVA, y la determinación de los objetos virtuales de aprendizaje, OVA, y otros recursos y herramientas informáticas utilizables. Observen entonces aquí que estamos hablando de toda una serie de elementos técnicos propios de la educación a distancia virtual y en línea, donde se conjuga el componente pedagógico con el componente tecnológico y la necesidad de formar un recurso humano y ajustado a una organización determinada que tiene ese proceso de formación virtual. Entonces, estos son una serie de fundamentos que, si bien no dejan de ser teoría, pero sí necesariamente hay que contemplarlo en la práctica. ¿Para qué? Para lograr un buen resultado. Alguien dijo una vez que no había nada más práctico que una buena teoría, y yo creo que debemos ver esta conferencia, que quizás esté un poco cargada de texto, de recursos, de conceptos, como una oportunidad importante para hacer un buen enfoque y una buena fundamentación conceptual de nuestra práctica profesional futura como docentes digitales en INUMED. Y como les decíamos, tener esa comprensión requiere de un enfoque holístico, donde se integren toda una serie de elementos que ya fueron tratados en la conferencia anterior. Quiere decir que para nosotros introducir el próximo curso, que es dedicado a los diseños instruccionales, cuarto elemento de abajo hacia arriba de esta infografía, que de hecho esto no es más que una infografía, un tipo de recurso digital que después también vamos a estudiar, una herramienta digital muy importante, muy recursiva en el campo de la educación a distancia virtual y en línea, para desarrollar buenos diseños instruccionales. Ahí vamos a ver también que hay diferentes modelos de diseño instruccionales. Vamos a ver los modelos genéricos de diseño instruccional para educación a distancia virtual y en línea, que es un tipo de modelo, y dentro de ellos precisamente es donde nos vamos a mover en INUMED para constituir su modelo de diseño instruccional. Y finalmente, bueno, lo vamos a aterrizar a un tipo específico de modelo de diseño instruccional genérico, dentro del llamado modelo ADIE, que es el modelo genérico formular sistémico PADIE+MIT, al cual le dedicaremos gran parte de nuestro segundo curso, ya ahí específicamente a la labor de estructuración de los contenidos que ustedes van a hacer de sus materias. Atendiendo, bueno, a estas explicaciones generales, queremos sintetizar con este esquema donde el diseño instruccional, o cómo se da el diseño instruccional en instituciones educativas desde la ciencia y la educación y asentado en el desarrollo de las TIC.
Aquí en primer término tenemos que partir de una visión de ambos elementos, desde lo que partimos, que son la ciencia y la educación, y cómo llegar después a las TIC y a la tecnología de la educación, dice. Ya hemos visto que en la ciencia y la educación encontramos que la pedagogía es el núcleo de la ciencia y la educación y que la didáctica es su rama fundamental, tanto las didácticas general como las didácticas especiales, y que la pedagogía y la didáctica de la educación a distancia virtual y en línea es la base para construir un modelo educativo. Y que en ese sentido el INUMED se ha propuesto como meta, como institución educativa, crear su propio modelo de informatización. Modelo de informatización que será de la base para desarrollar su modelo de educación a distancia virtual y en línea, que requiere, como vemos, también de un modelo de diseño instruccional, en el cual confluyan tanto los recursos tecnológicos y humanos como una filosofía institucional y desde un enfoque CTS, de ciencia, tecnología y sociedad, como hemos venido viendo, como vieron ustedes en la primera conferencia, ¿no?, dada por la doctora Leonor. De acuerdo con eso, entonces tendríamos que comenzar a precisar qué sería un diseño instruccional. ¿Cuál es el concepto de este diseño instruccional? Como autores hemos señalado que no es más que un modelo planificado de la actividad académica que se desea impartir y que comprende qué se pretende, a quién está dirigido, qué recursos y actividades serán necesarios, cómo se evaluará y cómo se mejorará. Para lo cual se requiere organizar información desde la tecnología educativa y definir los objetivos de aprendizaje claros y precisos contenidos en quién. Bueno, en los planes de estudio. En este caso, no es más que tienen como base la teoría de la educación y la propia teoría curricular y la didáctica, que ya hemos visto, bueno, como ciencia de la educación del proceso, rama de la pedagogía que se ocupa de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto requiere de qué? De la teoría de la planificación y realización de este proceso de enseñanza-aprendizaje. También los diseños instruccionales funcionan a través de representaciones, que de hecho no son más que los modelos. Por tanto, los modelos no van a ser más que los modelos de diseño instruccional, que diversas representaciones acerca de cómo llevar a la práctica desde las teorías didácticas el proceso instruccional, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea desde las concepciones de la educación tradicional como de la educación a distancia y virtual. Quiere esto decir, bueno, que el diseño instruccional no es privativo de la educación a distancia y virtual. Existe diseño instruccional también en la educación presencial, en la educación tradicional, que no es más cómo usted concibe el proceso de enseñar para que el alumno aprenda en determinadas condiciones institucionales o educativas. Una vez hechas estas definiciones de lo que es diseño instruccional, lo que es modelo de diseño instruccional, vamos a ver entonces cuál ha sido la evolución histórica de los presupuestos teóricos de los modelos de diseño instruccional. Queremos decirle que ya en la década del 60 comienzan los primeros modelos de diseño instruccional y que su rasgo distintivo, bueno, se fundamentan en las teorías conductistas. Esencialmente el conductismo en aquella época era la corriente pedagógica de mayor fuerza asentada en la teoría, las teorías psicológicas conductistas, desde Watson, Skinner, esencialmente. Estos modelos, bueno, son lineales, son sistemáticos y prescriptivos, es decir, se enfocan en los conocimientos, destrezas académicas y en objetivos de aprendizaje observables y medibles, todo muy propio de este modelo educativo conductista. En los años 70 comienza una nueva evolución, una nueva etapa de los modelos de diseño instruccional, pero esto ya se van a fundamentar en la teoría de los sistemas, es decir, se organizan en sistemas abiertos que buscan mayor participación de los estudiantes. En la década del 80 aparecen ya modelos que se fundamentan en la teoría cognitiva. Ya el cognitivismo como corriente psicológica había tenido mucha fuerza y había estado aportando también desde una perspectiva a la constructivista al desarrollo del modelo constructivista. Pero bueno, aquí
Bueno, estos modelos de los años 80 se preocupan por la comprensión de los procesos de aprendizaje, centrándose en los procesos cognitivos. ¿En qué? En el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el pensamiento y el procesamiento de la información. Ahí hay algunas teorías cognitivistas que se asumieron con mucha fuerza en esa época, la teoría de Robert Sternberg, por situar un ejemplo. En los años 90, bueno, se produce una simbiosis, una sinergia entre las teorías constructivistas y la teoría de los sistemas. Y aquí los modelos subrayan el papel esencialmente activo de quien aprende, por lo que las acciones formativas están centradas en el proceso de aprendizaje, en la creatividad de los estudiantes y no en los contenidos específicos. Ahí comienza el boom del constructivismo como corriente pedagógica de la contemporaneidad. Ya en el siglo XXI, en sus inicios, se fundamentan estos modelos en el conectismo o conectismo. Se enfoca en el uso de la teoría y la influencia en el aprendizaje, tomándose como base la teoría de George Siemens, que mencionamos hace un rato, por cierto que se dijo Simon, es Siemens, sobre conocimiento individual y la red. Perdón. En el siglo XXI, ya en el momento actual, el constructivismo, el enfoque tecnológico y el sociocultural se integra. Y esta integración constituyen los llamados modelos didácticos constructivistas con los cuales se producen los avances de las TIC en educación y la perspectiva aportada por el enfoque histórico-cultural de Vygotsky. Es decir, y aquí se produce la síntesis, como veíamos ya en los modelos de las teorías, en las teorías de educación a distancia, la síntesis de ¿qué? Del constructivismo de fuerte base piagetana, el enfoque tecnológico que aporta esencialmente Siemens y el enfoque sociocultural que aporta Vygotsky y sus seguidores y toda una serie de perspectivas de la psicología humanista contemporánea. Y esa es la clave para tratar de encontrar un modelo de diseño instruccional más humano, más centrado en el estudiante, sus necesidades y en su condición como persona. De acuerdo con eso, entonces se han desarrollado diferentes clasificaciones o modelos de los diseños instruccionales. Queremos decirle que todos los modelos de diseño instruccional en la actualidad tienen tres grandes orientaciones. Los que van orientados al salón de clase, es decir, al aula, al aprendizaje del alumno en el aula. Los que van orientados aquí al producto, a lo que el alumno debe desarrollar y entregar como resultado de su actividad instruccional. Y los que van orientados al sistema, es decir, a los que integran sobre todo los aspectos de carácter informático con los de carácter educativo organizativo. De acuerdo con eso, ustedes verán que cada una de estas orientaciones tiene sus propias características. Y bueno, y aquí le presentamos un esquema que no le vamos a desarrollar, sino solo para que ustedes vean las características que tiene cada uno de estas orientaciones de los modelos de diseños instruccionales que producen esta taxonomía, que después, bueno, vamos a ver específicamente los nombres de los diferentes modelos de diseños que se ubican en esa dirección. Quiero hacer una observación acá. El modelo, porque se está optando en el INUMED, va a ser un modelo orientado al salón de clase. Y va a ser un modelo de lo que se le llaman genéricos, es decir, que sirven en general para cualquier tipo de enseñanza, previendo siempre que se decide el aprendizaje en el aula, ya sea en el aula física o en el aula virtual, como ustedes pudieron ver en recientes conferencias del tema 3. Atendiendo a ello, los modelos actuales de diseño instruccional más significativos en cada una de estas líneas son los siguientes. Por ejemplo, orientado al salón de clase, el modelo de Gagné, modelo de enseñanza de la ciencia, muy conocido, de base eminentemente cognitivista. El modelo de Gagné y Briggs, también que es un modelo cognitivista. El modelo Azul de G. Bush y colaboradores, muy utilizado
Este es un modelo bastante eficiente y bastante utilizado en la actualidad. El modelo de Fibonacci, el modelo ADIE, que es el más utilizado en la actualidad. Hay cálculos que dicen que entre el 70 y el 80% de los modelos de diseño instruccional que se utilizan en la educación superior en la actualidad son modelos ADIE. Hay otros modelos también como el de Kemp, Morrison y Ross, que tienen una bastante utilización, el de Newby, el TIP, y el modelo de Gelage y L. Por situar algunos, pero nosotros nos vamos a centrar en ¿qué? En el modelo ADIE. Esto no es más que una visión panorámica que es importante que ustedes conozcan, puesto que algunos de estos modelos, bueno, podrán encontrárselo ustedes en algún curso que puedan dar en otra institución o quizás en esta misma, pero bueno, nosotros estamos proponiendo y le estamos apostando a un modelo genérico centrado en el salón de clase, en el aprendizaje del estudiante, que es el modelo ADIE. Después vamos a ver qué significa ser un modelo ADIE. También encontramos, bueno, en los modelos orientados a producto, aquí está el de Moore, tenemos también el modelo de Hott y de Young y de Vitry, que es interesante, el de Bates, el de Newman, el de Sage, el de Clausen. Todos estos son modelos que tienen como base y mucha fuerza el aspecto de la economía del conocimiento, los aspectos del producto, los aspectos de la ciencia y la administración. Y que bueno, el ser humano lo que tiene que dar es el producto, un poco cómo se llega a ese fin. Bueno, a ese resultado no es tan importante como la calidad del producto que se entrega. Esto está en la base de la competitividad como un concepto económico actual, ¿no? De los modelos economistas, ¿no? De la economía, esencialmente del modelo de globalización neoliberal. También tenemos los modelos orientados al sistema. Aquí hay varios conocidos también, como el modelo de proyecto de diseño instruccional y administrativo de Gentry. Aquí, bueno, la base está en la teoría de los sistemas, pero los sistemas administrativos. Hay un modelo que es el modelo de procedimientos de interservicios para el desarrollo de sistemas instruccionales, conocido por su sigla en inglés, EPISD, que son de varios autores, pero que este modelo es un modelo que esencialmente se desarrolló en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y bueno, se sigue utilizando en este modelo de capacitación para militares. Y bueno, hay otros modelos más también que ahí, bueno, les señalamos, en donde, por ejemplo, el modelo de Diamond, el modelo también de Smith, el de Dick Carey, son muy también reconocidos y utilizados. Por tanto, bueno, esta es una panorámica que le queríamos dar sobre estos modelos de diseño instruccional más allá. Ahora, entender bien cómo llevar a la práctica un modelo de diseño instruccional requiere de ver cuáles son los componentes didácticos del diseño instruccional del proceso de enseñanza-aprendizaje para educación a distancia, virtual y en línea. De esto ya se ha venido mencionando algo a lo largo del curso, pero aquí sí queremos precisarle que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por tecnología, propio de la educación a distancia virtual y en línea, aparecen nuevos componentes, que son los componentes mediacionales. Es tradicional ya en la educación la existencia de componentes personales, quienes son los sujetos, las personas que intervienen en el proceso, y los no personales, que son aquellos aspectos de la estructuración didáctica del contenido a enseñar para alcanzar los objetivos, las metas de la educación. Sin embargo, para enseñar y aprender en la educación a distancia virtual y en línea, se requieren de mediaciones que vamos a ver más detenidamente en esta explicación. Pero bueno, comencemos por los componentes personales. El primer componente es la relación docente-alumno. En la educación a distancia virtual, la relación docente-alumno cambia. ¿En qué sentido? Que ya el docente se convierte en ¿qué? En un mediador, en un conductor, en un mentor, en un tutor. Y el alumno en un sujeto activo que gestiona su propio conocimiento a través de las herramientas tecnológicas que el docente ha diseñado para su aprendizaje. La relación alumno-alumno también cambia. Si bien antes la relación era esencialmente física, aquí es una relación mediada por la tecnología, incluyendo
la telefonía inteligente, es decir, el celular inteligente que te permite a ti utilizar, digamos, las redes sociales en su gran diversidad. La relación grupo-docente también aquí cambia porque el grupo se convierte en ¿qué? En el grupo digital. Y el docente se convierte en el docente digital. Por otra parte, la relación docente-docente también cambia, en el sentido que muchas veces ni siquiera se conocen físicamente, sino a través de ¿qué? Del ciberespacio. Y el otro componente personal es el administrador de la red. Este es un aspecto fundamental para lograr que funcione la plataforma, por eso en que se va a desarrollar la educación a distancia virtual. En este caso es necesario también un administrador de la plataforma. Muchas veces el administrador de la red y la plataforma es la misma persona, pero lo que está claro es que si no hay una buena red que pueda albergar todos los servicios que se necesitan para enseñar en determinada plataforma, no podrá darse un proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia virtual de calidad. Por eso la plataforma es medular. En nuestra institución, en el INUMED, se adoptaron por la plataforma Moodle, la cual se va a profundizar en el curso, en el segundo curso. Ustedes van a ver todos los recursos que tiene Moodle. Es una plataforma muy recursiva, es una plataforma propietaria, pero de uso libre y gratuito, y por tanto te dice que alrededor del 80% de las universidades en el mundo utilizan la plataforma Moodle. Por lo menos en el contexto latinoamericano es así. Además, bueno, dentro de los componentes personales aparece una nueva modalidad en la educación a distancia virtual, y es el diseñador instruccional, es decir, la persona que concibe que esos modelos de diseño instruccional se puedan llevar a la práctica para que se estructure digitalmente el aprendizaje del alumno. Y este diseñador instruccional es la persona que muchas veces entrena al docente para que el docente, conductor en este caso, tutor, se convierta en ¿qué? En un docente digital y en un verdadero diseñador instruccional. La idea para lograr un buen desarrollo de los recursos humanos en la educación a distancia virtual es que cada docente, cada profesor, cada tutor o facilitador sea un diseñador instruccional y que pueda tener incluso hasta permisos de administración en la plataforma para hacer sus propias herramientas, es decir, subir sus propias herramientas, incluso construir sus propias herramientas en ocasiones, para lograr el aprendizaje deseado en sus estudiantes. Respecto a los componentes no personales, bueno, los componentes no personales son los más clásicos, más conocidos. Casi siempre se habla de objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, medios o recursos didácticos de enseñanza y la evaluación. Nosotros hemos agregado, atendiendo algunas investigaciones realizadas por otros investigadores, otros componentes. En primer lugar, el componente problema. El componente problema es un componente que en la educación a distancia virtual es fundamental. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos que resolver en el proceso de enseñanza? El ENUMED tiene un problema fundamental. ¿Cómo podemos educar en la actual contingencia, digamos, utilizando los recursos digitales, la pedagogía digital y la educación a distancia virtual y en línea? ¿Cómo lograr que los alumnos puedan aprender, puedan mantener sus cursos? Ese es el problema. Y a partir de ese problema, bueno, se determinan entonces los objetivos. Los objetivos no son más que las metas que se persiguen en la educación. Hay diferentes taxonomías, ustedes verán más adelante. Hablamos de la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano, entre otros autores. Pero realmente el objetivo, desde el punto de vista didáctico, es el componente rector. ¿Por qué? Porque trabajamos pedagógicamente y didácticamente para alcanzar los objetivos. Y decimos que el alumno aprendió, que el alumno se formó, que el alumno desarrolló las competencias, si realmente alcanzó esos objetivos. Por eso hoy en día los objetivos comienzan también a denominarse desde una perspectiva constructivista como aprendizajes esperados. Ahora, para alcanzar los objetivos hay que enseñar un qué, un contenido. Y ahí viene entonces con el elemento contenido. Un elemento fundamental donde el actual desarrollo científico-técnico nos da
un volumen extraordinario de contenido, por tanto hay que tener una experticia muy grande en la materia que se enseña para poder hacer la mejor selección de los contenidos. Esencialmente esta es una tarea de los diseñadores curriculares que muchas veces no se logra con la mayor eficiencia, porque es muy difícil encontrar a veces una persona que tenga la preparación pedagógica, didáctica en materia de diseño curricular, pero que además sea un verdadero especialista muy actualizado y muy universal en la materia que está diseñando, que está diseñando los contenidos de esa materia. Después, bueno, vienen los métodos de enseñanza. Los métodos no es más que las vías por las que enseñamos. Las vías incluyen también un conjunto de procedimientos que son eminentemente didácticos, procedimientos didácticos. Esto no es más que las habilidades pedagógicas que pueda tener el docente. ¿Para qué? Para poder llevar el contenido. Que si bien hay veces los maestros en la educación presencial pueden ser maestros con una metodología extraordinaria, por el carácter no práctico, por las capacidades comunicativas que tienen, porque hablan con quién, no solo con la palabra, que de hecho la voz es un medio de enseñanza importante, sino también con la mímica, con la pantomima, con la capacidad del discurso pedagógico. En la educación a distancia virtual, ese discurso tiene que en cierta medida ser sustituido por los recursos digitales. Por tanto, como vemos, los métodos y los procedimientos aquí tienen sus propias especificidades que iremos estudiando en el próximo curso. En cuanto a los medios y recursos de enseñanza, se entiende perfectamente que aquí, además de los tradicionales, porque se puede utilizar, de hecho, yo estoy usando un recurso, mi voz, pero también existen otros. Se puede utilizar la tiza, el borrador, es decir, el GIS, el pizarrón, pero eventualmente los pizarrones pueden ser de otro tipo, puede ser electrónico, el pizarrón electrónico, pueden ser incluso los que nos permiten algunas herramientas que estamos representando el aula física en las condiciones de la virtualidad. Y todas esas herramientas, bueno, deben ser de conocimiento y de uso de ustedes como docentes digitales en INUMED. Y las formas de organización. Bueno, la forma de organización del proceso, la forma clásica es la clase. Y dentro de la clase, las conferencias, los seminarios, lo que son los laboratorios, las clases prácticas, todas esas son formas de organización que aquí en la educación a distancia virtual ahora adquieren nuevos ribetes, puesto que se hacen en nuevas herramientas. Imagínense una misma conferencia, cuántas herramientas no tenemos para desarrollarla. Vamos a hablar del webinar, vamos a hablar de Zoom, podemos hablar de Meet, que ha sido una herramienta la que utilizamos, por ejemplo, para la apertura de este curso, el Tomi, bueno, yo no sé cuántas pudiéramos utilizar, incluyendo esta que estamos utilizando, que no es más que una variante del PPT de videoconferencia. En cuanto a la evaluación, bueno, la evaluación es un proceso concomitante a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación en la educación a distancia virtual tiene que ser una evaluación muy bien establecida. Existen herramientas importantísimas como son las rúbricas, las listas de cotejo, etc., que también vamos a ir estudiando en el próximo curso. Y por último, las tareas de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje son medulares en la educación a distancia virtual y en línea. Esas tareas que ustedes están respondiendo a partir de estas conferencias, de las fuentes bibliográficas que deben consultar, es el momento en que ustedes van a tener un mayor dividendo en materia de aprendizaje, de la obtención de nuevos conocimientos, de habilidades, de competencias. Por eso el diseño de las tareas tiene que estar muy bien concebido didácticamente, pero tiene que estar muy bien argumentado desde el punto de vista informático. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Por ejemplo, ustedes usaron la tabla de doble entrada o el diario de doble entrada para la primera tarea, pero han utilizado el foro, el sincrónico, el asincrónico, han utilizado también otros recursos como son las infografías, como son también la elaboración de informes y la elaboración del ensayo académico, justamente, que es en el cual la tarea, ¿no?, de aprendizaje con la que culminaría este tema 4 y un poco todo lo que es este primer curso, esta primera unidad de aprendizaje del diplomado.
Por último, vamos a los componentes mediacionales. Bueno, en la educación a distancia virtual y en línea, los componentes mediacionales fundamentales son Internet, las redes, la plataforma. Ya hemos visto cómo deben integrarse y después vamos a tener una profundización por los ingenieros que se han encargado de este curso, que de hecho son también profesores, son tutores de este curso. El ingeniero Pedro y el ingeniero Vicente. También vamos a ver que en los componentes mediacionales están las tecnologías, los recursos, las herramientas informáticas. Aquí están los hardware y los software. No podemos olvidar que tener un teléfono inteligente, tener una laptop o una computadora de torre, pero debidamente conectada con las posibilidades de conectarse a Internet es fundamental. Y la infinidad de software con la cual nosotros, podemos operar y que cada día su producción en el mercado es extraordinariamente amplia. Y por último, está la administración de la red, de la plataforma y de los cursos. La administración de la red le corresponde a los ingenieros, la de la plataforma también en gran medida a los ingenieros, pero la de los cursos indudablemente le corresponde a quién, a ustedes como docentes. Pero para poderlo hacer con eficiencia, tienen que manejar todos estos componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia virtual y en línea. Finalizar, les comento de que hay una serie de componentes básicos para construir esa didáctica de la educación a distancia virtual y en línea que necesitamos y que, como vemos, todavía no tiene el desarrollo y la sistematización epistemológica y científica como para darnos un cuerpo pedagógico y poder actuar en consecuencia en la educación digital. En primer término, aquí encontramos que un componente deben ser los fundamentos de las teorías del conocimiento aportadas por las corrientes filosóficas y epistemológicas y desde las políticas de legislación educativa. Detrás de cualquier conocimiento humano y de una forma de enseñar siempre va a haber una teoría del conocimiento. Cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano gestiona incluso el conocimiento. Y eso indudablemente es filosofía y el cómo eso se estructura con el rigor propio de la ciencia es epistemología. Por tanto, las derivados de ello, están ya más con un carácter práctico, otro componente básico, que son las teorías psicopedagógicas y del aprendizaje. Toda teoría del aprendizaje va siempre a estar dentro de una teoría psicopedagógica, alguna teoría o corriente psicológica y va a ser parte de una teoría del conocimiento filosófica, va a ser parte incluso de una concepción de filosofía de la ciencia. Derivado entonces de estas teorías psicopedagógicas del aprendizaje, entonces se establecen los modelos didácticos y de diseño instruccional. Es decir, que el diseño instruccional no se llega a él de una manera festinada, sino se llega mediante una estructuración desde el punto de vista científico, pero rigurosa. Y a partir de ahí es necesario establecer una serie de principios, reglas y normas didácticas. Que todo eso, por lo común, después se sintetiza en un modelo, digamos, un modelo de informatización o en un reglamento de la educación a distancia virtual y en línea. Aquí, por ejemplo, en la fuente bibliográfica que nosotros les damos, en este tema aparecen algunos de estos reglamentos, ¿no?, de educación a distancia virtual y en línea. Y por último, se necesitan una serie de preceptos para la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en las diversas modalidades de la educación a distancia virtual y en línea, haciendo uso de ¿qué? De los recursos, los apoyos y las herramientas digitales. Estos son tres conceptos fundamentales: recursos, apoyos y herramientas, que vamos a trabajar con mayor profundidad en el curso siguiente, es decir, en nuestro curso número 2 de cómo se elaboran los diseños instruccionales en la educación a distancia virtual y en línea. Finalmente, a manera de epílogo, de conclusión, quiero leerle la siguiente nota, que dice: es necesario promover el debate culto y la cultura del debate respecto a las TIC
para lograr materializar sus potencialidades educativas en la sociedad en general y en las instituciones educativas en particular. Y para ello hay que desarrollar una didáctica que optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación integral del ser humano en las condiciones de una educación computarizada, informatizada y de pleno acceso ético a Internet en la actual sociedad de la inteligencia. Muchas gracias.